años, y antes de eso era la generación espontánea, que era la ley, la norma, ¿no?, de la materia inerte en hacerlo vivo. Pero tiene que ser Pasteur que demuestre científicamente que no era así. Y a partir de eso, las enfermedades se originan a partir de no es miedo al aire. Aparece con su anzuelo aquí respirando. Estoy con cistitis, ¿ven? Por no abrigarte, ponte frazada para estudiar. Frazada. Dios mío, todos están encerrados de piedra. Agente infección. Eso vamos a aprender, ¿verdad? Y eso él dijo. Y de ahí cambió todo. Por lo tanto, por eso y muchos logros, ¿no es cierto? Por ejemplo, muy rápidamente preparó la inmunización contra el carbunco, ¿no?, contra la rabia, ¿no? ¿Recuerdan a Jenner? ¿Recuerdan? Del Joseph que le pincha. ¿Y qué hizo la inmunización contra la vacina? ¿Y qué enfermedad era? Del ganado. Entonces, por eso él le cambia el nombre y le dice: ahora este preparado en honor a Jenner se va a llamar vacuna. Entonces de ahí viene el nombre de vacuna. Porque le coloca el nombre Pasteur, pero en honor a Jenner, porque él evitó la enfermedad de la vacina, que era del ganado vacuno. Entonces dice: este producto se va a llamar vacuna. Entonces todo tiene una causa, todo tiene un origen. La medicina no ha aparecido ayer. Sus profesores mayores, los que son más, todavía tienen suerte de tener algunos profesores mayores, ¿no?, porque ya se han jubilado, se han muerto. Ellos llevaban historia de la medicina como materia. Llevaban matemáticas, llevaban cálculo 1, cálculo 2, química inorgánica, química orgánica. Por eso los molesta. Para los modernos, pues no, pero igual es molesto. Entonces, por eso le vamos a nombrar a Pasteur como el padre de la microbiología moderna, ¿no?, porque hizo muchos cambios. Ahí podemos hablar toda la clase solo de Pasteur, ¿no? Ha hecho muchos logros, ¿no es cierto? Demasiado. Otro personaje es Lister, ¿no? Y Lister era un cirujano inglés también que operaba, pero cuando operaban, recuerden que para esa época todavía no había mandil, no había bata. Entonces los médicos, como han visto de Semmelweis, iban con su terno, con su saco. Entonces, cuando uno entraba al hospital y los veía con bata, el que tenía la bata más sucia, ese era buen médico, tenía experiencia. Cuando entraban los jóvenes con su bata bien limpia, no, ese es un hábito. Tienes que bien sucio tus mangas, todo. Ese tiene experiencia. Claro, todo sucio, contaminante. Entonces, eso van a ver en la película El Médico. A ver si me cuentan. Cuando tenga mi grupo, les voy a decir: ¿quiénes han visto El Médico? Si no es ninguno, entonces puros vagos. Por lo menos un taquería. ¿Y qué tal la película? Bien, está bien. ¿Te acuerdas? No, ya no me acuerdo. Por acaso no se dice no sé. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? No recuerdo. Eso, bien, de las grandes ligas. Y cuando te dice el doctor: ¿qué es esta cosa? Vos tienes que ver tu cara de... Tranquilo, no te pongas nervioso. Sí. Y te creen. Yo no. Yo los voto. Claro, a mí no. Puedo ser chistoso, pero no somos. ¿Qué hace Lister?
Dice, como se contaminan los pacientes, les pondremos una solución. Entonces, prepara fenol con F de formidable, fenol, ¿no? Que era una sustancia de la época, ¿no? Ahora es muy, muy agresiva, pero una sustancia química para desinfectar. Derivado del fenol, predecesor era el cresol. Yo cuando estudiaba en el hospital, en clases, las señoras limpiaban con cresol. El olor era terrible. Entonces después han ido cambiando y ahora lavan con agua de lavandina, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, ¿no? Pero el fenol era pues lo máximo, ¿no? Entonces él agarra y fumigaba a sus pacientes para operar, ¿no? Y después de que estaban fumigados, esa sustancia, que era una solución de fenol, desinfectaba la piel, mataba a los gérmenes y operaba, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, miren, entonces aquí está el paciente, está anestesiado y aquí está fumigador, ¿no? Para cortar, ¿no? Y los pacientes sobrevivían. Entonces, si ustedes hablan con sus abuelitas y todavía siguen vivas, había un producto que se llamaba listerización y era, ¿no es cierto?, un frasquito para enjuagarse la boca. ¿Ahora qué se llama? Listerina, de Lister. O sea, nada hay, no hay, no sé, qué raro, ¿por qué será? Es porque te da flojera estudiar. Yo voy a la tienda a estudiar. Anoto composición del jabón, cuando no me hace nada. Y vienen los guaruras en el supermercado. Y estoy comprando, tranquilo, mamá. Porque me ven tomando apuntes. A ver, yo voy a estudiar. Así que, si me ven medio loco ahí en el supermercado, soy yo. Y entonces, padre de la antisepsia quirúrgica. ¿Qué es la antisepsia? El conjunto de procedimientos físicos y bioquímicos para llegar a la asepsia. O sea, para la limpieza que hacen ustedes para poner una inyección se llama antisepsia. El lavado de manos se llama antisepsia. Entonces, esta es la antisepsia. Entonces, el padre de la antisepsia, ¿no? Entonces, aquí el pobre ya estaba viejito, no escuchaba nada, y entonces se le ha ido a la mano, ¿no? Con la listerización, ¿no es cierto? Parece que se nos fue la mano con el fenol, ¿no es cierto? Entonces ahí está todo, ¿no? El más, ¿no?, limpio. Julius Ferdinand Kohn, el doctor Kohn era un botánico alemán, ¿no?, que fue el primero en describir a las bacterias. Él dice, estas bacterias, ¿no es cierto?, tienen una forma de bastoncito, ¿no? Son alargadas, ¿no? Las clasificó y él les puso el nombre de bacteria, ¿no es cierto? Entonces el padre, ¿no es cierto?, de la bacteriología, ¿no es cierto?, porque él es el que les coloca, ¿no?, el nombre, o sea, más que padre es el que pone el nombre a la bacteria. Entonces en la microbiología se estudiaba la bacteriología. Gracias aquí a Kohn. ¿Por qué? Porque le pone el nombre a ese bastoncito largo que se ve, le pone el nombre de bacteria. Entonces de ahí nace el nombre de bacterias. El eterno rival de Pasteur, Robert Koch. ¿Ustedes qué dicen? Koch. Koch. Pasteur. Pasteur. Imagínate que me vaya a Estados Unidos. Julius Luna. Nada que ver. Julio Luna no me voy a hacer. Y Robert Koch, ¿no es cierto?, era alemán y este era un médico de provincia. Entonces se la pasaba mirando a las ovejas y su esposa, cuando ya tarde, dice: Robert, a la cama. Digo, ¿te has visto la cena? Estoy equivocando, ¿no? Está bien, me cansa.
Y entonces, como lo veía tan taciturno a su marido, a su esposa, les regala, adivinen qué, una tele. No había tele en ese momento. Un microscopio les regala. ¿Para qué le regalaron? Entonces comenzaba a tomar muestras de las ovejas. Sería ovejas sanas y enfermas. Era el cálculo. Entonces lo que llaman el antox. Entonces veía que las enfermas, su sangre estaba alterada, las sanas no. Dice, pero debe haber algo de adentro. Dice. Pues corta una papa, cava y coloca en la sangre y crecían colonias de bacterias. Y dice, no, tengo que hacer otro estilo. Dice, Petri, hazme una caja. Hacer una caja Petri. El alemán. De ahí nace, dice, su ayudante era Petri y le dice, házmelo un recipiente de vidrio, pero que se tape, que no sea hermético, pero que coloque una sustancia para que crezcan las bacterias, pero para que no se contamine, y todo un relajo. A ver. Y inventa la caja Petri que van a ver en prácticas. Y era el ayudante de Koch. Entonces, y así, ¿no es cierto? Y él la agarra, ¿no es cierto? Y determina los famosos postulados de Koch, donde se determina que Koch no es el autor de los postulados de Koch. Su profesor era el que decía, pero no escribía. El que no escribe no sirve. El que escribe sí vale. Entonces aquí, ¿no es cierto? Si ustedes ayudan a una inversión mínima y tener esto, pues ayudan a que se inscriba la parte 2, la parte 3, la parte 4, ¿no? El jefe está retomando. Cuando yo era flamante médico, hemos hecho los primeros fascículos, ¿no? Hemos escribir bastante con el doctor, ¿no? Y bueno, pues ya después de tantos años se vuelve a animar, así que ya saben, me dicen. Y él toma nota de lo que decía su profesor y lo plasma y dice, para determinar el origen de una enfermedad, yo tengo que tener un animal enfermo, del cual tomamos una muestra y aquí tenemos los microbios, miren acá. Entonces, si yo quiero recuperar los microbios, tengo que colocar en una caja Petri en un cultivo y tengo que obtener colonias. Estas colonias las inyecto en un animal sano, este tiene que enfermarse, tengo que recuperar los mismos microorganismos y tengo que aislar la misma bacteria. Gracias a esto, ustedes tienen el libro de microbiología de Javits y Murray, que les he recomendado a la doctora Pacheco para que lean, y todos los libros de microbiología, porque para cada bacteria se ha tenido que hacer este experimento. Entonces, si ustedes leen, si ustedes tienen que estudiar 100 bacterias, entonces se han hecho 100 experimentos con animalitos. O sea, que no me vengan porque son animalistas, sí son. Pero gracias a eso tenemos ciencia. Por el caso de mi generación, operaba pelos. Le hacíamos aprender cirugía. 7 pelos teníamos que operar. Esa es mi generación. Ya después ha venido la doctora Velasco y dicho, no, hay que matar pelos. Él es animalista, con los que les toque. Y les enojamos, se pelearon con tu doctor, con el estudiante. Y luego han dicho, ya no. En el hospital teníamos un quirófano para animalitos, esterilizábamos, ¿no? He encontrado mis fotos, chato, no vas a pedir ya, aquí te muestro. He encontrado mis fotos de cuando operamos. Esa es mi generación. Y antes, y para que tú sepas si una enfermedad, si el coronavirus causa enfermedad, ¿qué han hecho para el coronavirus? Los postulados de Koch. Y eso es ciencia. Entonces, si tú no sabes los postulados de Koch ni para qué sirve, entonces
No tiene sentido seguir estudiando medicina. Gracias a esto, ahora existen los postulados moleculares de coco, porque hay otras enfermedades que ya no son de transmisión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, estamos en febrero, ¿no? ¿Qué es el 14? San Valentín. Vamos a hablar de un enamorado, del doctor Halsted, ¿no? Es el inventor de los guantes de látex. Entonces, él trabajaba en el hospital y tenía a su chica, que era una enfermera, ¿no? Así como lo ven, wow. Entonces, trabajaba en el Johns Hopkins, ¿no es cierto? Y la Caroline Campbell, su chica, tenía un eczema, ¿no? Le salían granitos por lavar con desinfectante. Por el Lister dice hay que desinfectar todo, pues con listerina, y la listerina de esa época era fenol, y con eso le sale un eczema. Entonces su pobre dice, hola mi amor, y su mano viene hasta, ¿qué tienes mi vida? Y la Caroline, ay mi amor, es que tanto lavar los instrumentos, mira, me salió un granito, es que también con Lister es un... Casi. Entonces dice él, vamos a ver qué les diga el 14 de febrero. Entonces va a una empresa, la que hacía llantas, Goodyear, y le dice, ¿me pueden hacer unos guantes de goma? Ya, ¿qué te pasa, chato? Sí, hicieron delgaditos así, que se todas las... Y se lo hacen, ¿no? Se lo hacen, ¿no? Entonces se lo hacen unos guantes que se podían esterilizar, que son resistentes al calor y a los químicos. Y ese día, el 14, ¿no es cierto?, le entrega a su novia y le dice, mi amor, ahora sí, ya no tendrás eczema. Y entonces la Caroline, ay, qué lindo regalo, imagínate. Entonces cuando llegue el 14, vas a decir, ¿cómo es? ¿Qué bolas traes? Ahí lo dejaremos, no hablen más. Yo no he dicho, él ha dicho, ¿quién ha dicho? No he dicho nada. Entonces, Halsted, por amor, inventa los guantes de látex que ahora utilizan. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Quizá el más grande de todos, pero muy poco se habla, es Christian Gram. Y Christian Gram era un médico, ¿no? Danés, ¿no? Que así igual de mayor, que trabajaba en patología, haciendo muestras histopatológicas, y había un conflicto entre su profesor y otro científico en cuál era el origen de una neumonía. Y él agarra hacia la tinción diferencial y logra, ¿no es cierto?, de diferenciar en gram positivos de color violeta y en gram negativos de color fucsia, rosado, a las bacterias. Su profesor decía que era un gram negativo el causante de neumonías, pero él determina que era un gram positivo de color violeta. Entonces, a partir de Christian Gram adelante, la norma es que el primer procedimiento para diagnosticar en bacteriología es la tinción de Gram, desde 1889. O sea que eso van a hacer en prácticas, haciendo homenaje a Christian Gram. Miller es un médico alemán, ¿no es cierto?, que se trabajaba con Robert Koch, se nacionaliza norteamericano, él era dentista y es el primero en escribir un libro sobre las enfermedades dentales desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Entonces, el libro de microbiología médica se separa y saca un libro de microbiología oral. Entonces, a él lo tienen en un monumento como el padre de la microbiología bucal. Entonces, cuando se habla de la microbiota oral, bucal, Dios mío, es un zoológico.
Entonces, es otra cápita de aprender microbiología oral, ¿no? No es tan sencillo. Hay libros solo de eso, ¿no? Entonces, Miller, padre de la microbiología bucal. Dmitri Ivanovsky era un médico ruso, ¿no?, que en su época estaba de moda la planta que era la hoja del tabaco, y llevan de Centroamérica a Europa y comienzan a a fumar, ¿no?, el tabaco como una actividad de placer y de estatus. Entonces, lamentablemente se contaminan las hojas de tabaco, y al contaminarse las hojas de tabaco, entonces era un problema, ¿no? Entonces le llamaban el mosaico del tabaco, porque el mosaico es ese azulejo oscuro, claro del suelo, y en las casas antiguas como tablero de ajedrez, ¿no? Ahora se llama cerámica, ¿no?, más moderno, pero eran así, mosaico. Entonces él extrae el jugo de esto y le contamina a la planta sana, y la planta sana se enferma. Hace lo mismo varias veces y dice, ahí adentro hay algo que contamina y hace. El mismo experimento hace Beijerinck en Holanda, 19 años después, y obtiene el mismo resultado. Por lo tanto, en honor al Ivanovsky, ¿no es cierto?, que ese jugo que obtenían de la planta enferma, que era un veneno, ¿no es cierto?, ¿sí? Dicen, ¿cómo se dice veneno en latín? Virus. Entonces, de ahí nació el nombre de los virus, porque esa enfermedad era del virus del mosaico del tabaco. Y así ya tienen nombre los virus. De ahí vamos. Hideo Noguchi es un japonés, ¿no es cierto?, uno de los más grandes, llamado el Pasteur francés. Demostró la presencia de la sífilis en Japón, la fiebre amarilla, el cólera, y fue nominado al premio Nobel, ¿no?, en 1913, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, y nunca ganó, porque tenía ojos rasgados y era asiático. Ahorita diríamos discriminación, ¿no? Y su apodo era el Pasteur japonés. Entonces, él también, lo mismo que se hacía en Europa, él hacía, y era muy reconocido a nivel mundial. En Bolivia, ¿no es cierto?, Néstor Morales Villazón es nuestro héroe, ¿no? Allá si tú vas a la esquina, ahí está el Estado Mayor, hay un callejón que lleva al Hospital del Niño, pero al fondo dice Inlaza. Y detrás de ese Inlaza hay una casita bonita, que era la casita de Néstor Morales Villazón, y Néstor Morales Villazón funda el Instituto Bacteriológico. Y en esa época, en el 1900, ¿sí?, Bolivia era sede de enseñanza de vacunas, de cultivos bacteriológicos, y venían desde Estados Unidos a aprender con el profesor Néstor Morales Villazón. Fue la época de oro de la bacteriología en Bolivia. Entonces, muy rápidamente, no tienen que aprender de memoria, ¿no? Él hace una revista, hace un suplemento de bacteriología, analiza las aguas de La Paz, ¿no?, escribe sobre diferentes personajes, ¿no?, hace un cultivo para la gonorrea, escribe sobre la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces habla de Pasteur, ¿no?, hace una vacuna, ¿no es cierto?, varias vacunas, y por lo tanto lo vamos a llamar el padre de la microbiología boliviana, ¿no?, a Néstor Morales Villazón, ¿no? Cuidado que en el examen les coloquemos quién es el padre de la microbiología boliviana y digan que Remo Esteves, ¿no es cierto? Entonces, cuidado por favor. Su ayudante era el doctor Beitemilles, que llegó a ser el ministro de Salud, ¿no? Entonces él, cuando era interno de medicina, ¿sí?, él tenía un paciente que no tenía diagnóstico, y lo que hacen es tomar una muestra y él ve diferentes tinciones para bacterias.
y es el primero en determinar que su paciente tenía lepra, solo por bacteriología. Él no era médico clínico, ¿verdad? Y esa es su tesis de eso, él era solamente interno de medicina. Entonces había ese en 1912, ¿no? Entonces realiza sus distinciones y ve que se trataba de lepra, ¿cierto? Y después, cuando terminaban de hacer su internado, hacían su tesis, por eso es que nos llaman doctores, porque hacíamos tesis doctoral, ¿no? Entonces ahora no hacemos, pero nos denominan doctores, ¿cierto? Por eso tenemos que estudiar mucho. Entonces Veintemillas igual escribe mucho, ¿no es cierto? Era el ayudante preferido, llegó a ser ministro de salud y le vamos a denominar el padre de la consolidación de la microbiología boliviana. Entonces, aquí podemos ver una imagen de 1915, ¿no? Pues aquí está el doctor Luna, el doctor Esther, el doctor. Y bueno, pues yo he incrementado unas láminas más, ¿no? Porque una de mis colegas, ¿no?, me ha reclamado, me dijo, oye, tú hombres, las mujeres. Entonces, por favor, denme 10 minutos más para hablar de las mujeres. Pues vamos a ver las heroínas, ¿no? Entonces, ahí están algunas heroínas de la microbiología, ¿no? Ahí encontré esta página. Una de ellas es la famosa, la Catherine Evans, ¿cierto? Y la Catherine Evans, por ejemplo, trabajaba con la leche y descubre que la brucelosis, ¿no?, estaba en la leche fresca que no había sido tratada. Obviamente se enferma con brucelosis, la nombran presidenta de la Asociación Americana de Microbiología, pero no asiste, porque estaba enferma y dice, estos bichos me odian. Entonces, ella, ¿no es cierto?, es nombrada para muchas cosas, pero no le dan ningún premio Nobel. Pero ella es la que genera de que la leche debe ser pasteurizada para ser consumida. Pues cuando tomen su leche que diga UHT, significa pasteurización, ¿no? Obviamente que la pasteurización inventó Pasteur, pero ella le puso un juego con la leche, porque Pasteur hizo para el vino y ella para la Catherine Evans, no se van a olvidar. La Rebecca Lancer es más conocida, ¿no? Ella comenzó a estudiar los estreptococos, ¿cierto? Y los volvió a clasificar los estreptococos, ¿no es cierto? Y ahí está en su laboratorio con muchas cajas Petri, ¿no es cierto? Y hizo esa clasificación de los estreptococos, ¿no?, en ciertas características de la pared celular, que cuando lleven estreptococos, en la primera página de sus libros, ahí hablan de Rebecca Lansfield, ¿no? Entonces, la Rebecca Lansfield, ¿no es cierto?, tampoco le dieron el premio Nobel. Es más, el premio le dieron a su marido. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha divorciado. Claro, un Nobel es un Nobel. Entonces, para que vean, ¿no? La doctora Pitman, ¿no es cierto?, trabaja haciendo vacunas, ¿no? Ella hizo el inicio de la vacuna de la tosferina, la doctora Pitman, ¿no? Y como había muchos efectos secundarios por la toxina, ella comienza a arreglar esa vacuna, ¿no? Y ella ve la directora de los biológicos de las vacunas, una mujer, ¿no es cierto? Y es el que me interesa mucho, la Esther Lederberg, ¿no es cierto?, que es una genetista en bacteriología, que fue la que descubre los bacteriófagos. Entonces ella tenía su cultivo y desaparecían las bacterias de su cultivo. Y ella decía, alguien se lo está comiendo, ¿no? Debe ser alguien que come bacterias, un bacteriófago. Y los bacteriófagos son virus que comen a las bacterias. Entonces ella fue la primera en descubrir, ¿no es cierto?, al bacteriófago, ¿no? Y la han denominado la madre de la, como hay padres, hay madres también, ¿no?,
de la genética bacteriana. De la genética bacteriana, ¿no? Ahí más o menos tenemos un bacteriófago, cómo descubre, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Madre de la genética. Porque el padre de la genética es uno que no tiene hijos, ¿no? Su cura. De padre matrimonial, ¿no? Un padre sin hijos, es raro, ¿no? Entonces es la madre, ¿no? ¿No? Tampoco le han dado el premio Nobel, porque era mujer. O sea que había mucha discriminación antes, ¿no? Alexander Fleming descubre la penicilina en un cultivo que se contamina, y en ese cultivo que se contamina, ¿no? Había bacterias, crece el hongo y el hongo inhibe el crecimiento de las bacterias. Entonces él dice, si esto lo vuelvo en inyección, resultará. 4 años han tardado en hacer la inyección de la penicilina y después ya saben el cuento. Comenzó la era de los antibióticos. Gracias a él. En la inmunología también hay unos nombres en la inmunología. Susumu Tonegawa, que llegó al premio Nobel del 87, Susumu Tonegawa de extracción humilde para estudiar, él ganó una beca y le llevaron a Estados Unidos 3 meses. Cuando se venció su beca, le dijeron, de vuelta al Japón, pero estoy haciendo un experimento con los doctores. Nada, Japuco, vámonos. Y luego sus doctores que charlar, hablar para que se regrese. Cuando se regresó le dijeron, tú vas a hacer este experimento. Tienes que evidenciar la reorganización somática de los genes de la inmunoglobulina, repita. Y él ha dicho, ya, lo hago. ¿No es cierto? Y gracias a eso, que publicó en el 76, después que lo deportaban, lo traían, le dan el premio Nobel. Ya dejan de fastidiar con la discriminación. Entonces, él, por ejemplo, es uno de los grandes hombres, Susumu Tonegawa, de extracción humilde que ha subido muy lejos. Fíjense la foto. Era joven, tenía pelo y quería en el amor. Hay un congreso en Cusco de la Sociedad Científica de la Federación Latinoamericana. Yo viajo, como era presidente de la Sociedad Científica, voy y reunión. Como estaba Fujimori de presidente, lo hace traer al premio Nobel japonés para que dé su charla en el teatro de Cusco. Yo llego tarde, estaba hablando, el contradictor, me quedo fuera. Cuando sale por la puerta de atrás y se entra a un minibús o una combi, yo me entro. Y uno de los chicos de Santa Cruz me saca una foto. Después los balones me han bajado. Pasaron muchos años y me llega una carta de Santa Cruz y me dice, doctor, esta es la foto que le tomé cuando era joven. Y me recuerda. ¿What? Doctor. No hagan troques. Cuando usted diga yo amo al micodín. Mejor son los microbios. Y en esta clase hemos hecho un tributo a los padres de la medicina, de la microbiología. Si llegan a entrar a la sala de profesores, tenemos un cuadro pintado. ¿Quién es él? Néstor Morales de la Zona, lleno de vacío. ¿Quién es él? Pasteur, la pasteurización del vino. ¿Quién es él? Koch, ¿cierto? Robert Koch, y la tuberculosis, ¿no? Entonces, siempre hacemos un tributo a los padres y ya vamos a terminar, el tiempo pasa.
Y como la historia de la microbiología es muy amplia, siempre hay que ver quiénes han sido los padres de qué y hay que distribuir, ¿no es cierto? Él es mi profesor, el doctor Sergio ustedes que lo han conocido, al Papá Noel, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Él trabajaba en bacteriología en el Japón, en Barba Roja, ¿no es cierto? Guapo, ¿no? Y yo era así. Tenía pelo, era joven y creía en el amor. Y nos hemos conocido. Y he sido su primer ayudante del doctor y hasta ahora seguimos siendo amigos, ¿no? Y el tiempo va pasando, ¿no? Pues, desde cuando yo era ayudante y ahora estamos así. Así que tenemos que retribuir a quien te ha enseñado, ¿no es cierto?, a los padres de la microbiología, cuidado que digan, padre de la microbiología, él va a estar feliz, pero tú se da plazas. Así que yo agradezco el que me hayan regalado 10 minutos más de su tiempo y